Ok, chicos, ya Siempre llegamos estaba a la dispuesta a segunda jugar con ella. parte. Bueno, Desde ese voy a momento, dejar que Mary y Jill se escuchen. volvieron inseparables. Al principio, sus padres no le dieron más importancia, porque pensaron que se trataba de una simple etapa de la niñez. Pero pasaron los años y Mary se quedó atrapada en su imaginación. Se quedaba inmóvil en su cuarto hablando con Jill durante horas. Sus padres, totalmente desesperados, decidieron enviarla a un centro psiquiátrico. Pero Mary no dejó de hablar con Jill en ningún momento. Durante sus días de encierro en el sanatorio, fue viendo cómo los vivos colores de su amiga se desvanecían y su expresión alegre se iba transformando en una mueca de amargura. Viendo que realmente Mary no mejoraba, los doctores decidieron hacerle una prueba para ver si se trataba de su imaginación o si realmente veía cosas extrañas. La condujeron a una fría sala y la ataron a una camilla para impedir que se moviese, pero en cuanto la introdujeron en el escáner, Mary comenzó a gritar. Vio a Jill a su lado, retorciéndose de dolor, y se volvió completamente loca. A pesar de que estaba maniatada, forcejeó con ímpetu para liberarse. Jill gritaba y gritaba en sus oídos. Era capaz de percibir su sufrimiento, y Mary sufría a la vez con ella. ¡Parad, parad! ¡No puedo soportarlo más! Las luces de la sala se encendieron, y entró uno de los doctores con expresión de enfado. Sacó a Mary del escáner y se encaró a ella, reprobándole su actitud. Se supone que debías estar quieta. Pero el doctor palideció de pronto. Al lado de Mary vio la figura de una joven con un vestido descolorido que agarraba su mano. Su largo cabello, sin apenas brillo, llegaba hasta la cintura, y su nariz acababa en un extraño pico. ¿Quién eres y qué haces aquí?, le preguntó el doctor, mientras Mary se revolvía en la camilla. La extraña figura lo observó tras una media sonrisa, pero no contestó a su pregunta. El doctor agarró entonces unas tijeras, dispuesto a enfrentarse a ella. Se abalanzó sobre Jill y comenzaron a forcejear. Cuando logró arrinconarla, el doctor alzó las puntiagudas tijeras para clavarlas con fuerza sobre el cuerpo de Jill. Pero en el momento en el que iba a asestar el golpe, ésta lo apartó de un empujón, y el arma fue a clavarse en el cráneo de Mary, que al fin cesó sus gritos. La sangre comenzó a brotar, goteando ruidosamente en el suelo. Jill se quedó estupefacta ante la desgarradora escena. Su creadora, su única amiga, acababa de morir delante de sus ojos. Notó que el poco color que le quedaba se desvanecía y que la locura se apoderaba de ella. Débil y moribunda, huyó del lugar. A los pocos días, los padres de Mary celebraron un discreto funeral, que Jill observó desde las sombras. Se había convertido en una total homicida, llena de odio por todo lo que le habían hecho a la única persona que tenía. Pero pronto comenzaría su purga. Más tarde, aquel mismo día, cuando la madre de Mary llegó a casa tras velar el cuerpo de su hija, se encontró con una imagen grotesca. Un enorme charco de sangre manchaba el suelo del salón, y cuando dirigió la vista hacia el techo, ahogó un grito. El cuerpo del doctor que había atendido a Mary pendía de la lámpara, totalmente despedazado. Los ojos le colgaban de las cuencas, le faltaban todos los dientes y su cuerpo estaba completamente agujereado. La madre de Mary se puso pálida. Se giró para escapar de la horrenda escena, pero al hacerlo, sus ojos se toparon con el paranoico rostro de Jill. Con una extraordinaria fuerza, la criatura la arrojó de un manotazo contra la pared. Se acercó a ella, la agarró del cuello y la levantó. La acorraló contra la pared y dijo con voz áspera: Me habéis arrebatado a mi única amiga. Pagaréis por ello. Jill acercó su rostro al de su víctima y muy lentamente perforó uno de los ojos con su picuda nariz. La madre de Mary soltó un grito desgarrador mientras el dolor entumecía su cuerpo. Jill sonrió, triunfante, y a continuación perforó su otro ojo, dejándola medio muerta en el suelo. Un ruido a sus espaldas la sobresaltó. Era el padre de Mary, que acababa de entrar en la estancia. Se giró y se acercó al hombre, que permaneció pegado a la pared, totalmente paralizado. Ni siquiera se resistió, así que Jill, con un rápido movimiento, perforó su estómago con su afilada nariz, derramando sus intestinos en el suelo. Soltó una carcajada triunfante que rebotó en toda la casa. Su venganza se había completado al fin, pero antes de abandonar el lugar se agachó donde descansaba el agonizante cuerpo del padre de su creadora. Metió las manos en su estómago y con la sangre caliente escribió en una de las paredes: Jill estuvo aquí. Mi verdadero nombre es Cody, y desde el principio fui un niño no deseado. Nunca supe quién fue mi padre, y mi madre era una delincuente, demasiado ocupada con sus trapicheos como para preocuparse por mí. Me abandonaba durante días, a veces semanas, así que pronto me acostumbré a estar solo. Nunca he tenido amigos. Un día una trabajadora social llegó y me apartó de mi irresponsable madre para llevarme a un orfanato. Al principio no me importó mucho. De hecho, era la oportunidad perfecta para empezar de cero y relacionarme con
no sé por qué, todo salió mal. Empecé a caerle mal a todo el mundo. Todos me intimidaban. Me sentaba en una silla y no hablaba con nadie. Tenía miedo de hacerlo. Me acostumbré al hecho de que yo no era normal y que no encajaba en ninguna parte. De repente, un día me dijeron que hiciese las maletas porque iba a ser adoptado. Me sorprendió de veras. ¿Quién iba a querer adoptar a un chico de 13 años? Lo normal es que prefieran a niños más pequeños y monos. Además, yo era un bicho raro. Saltaba a la vista. Me sorprendí aún más cuando me llevaron a una mansión grande y lujosa, más de lo que había visto nunca. Me instalé en mi habitación y pasaron varios días hasta que pude conocer a mi nuevo padre. Era el científico jefe de un gran laboratorio que estudiaba el comportamiento de los virus. A causa de su trabajo, tampoco podía pasar mucho tiempo en casa, y yo empecé a revivir viejos fantasmas. Para evitarlo, me interesé más en sus investigaciones, e incluso comencé a ayudarle en su propio laboratorio. Él me recompensó explicándome el funcionamiento de todo y el maravilloso poder destructor que tenían los virus. Como él, empecé a llevar un diario de trabajo, donde hacía bocetos y apuntaba fórmulas. Todo esto me quitaba mucho tiempo para ir a la escuela, y cuando iba, mis compañeros me trataban como un rarito. A los 17 años, había aprendido tanto acerca de los virus que decidí empezar a hacer mis propios experimentos. Utilizaba ratas y otros animales, y por lo general, el ensayo terminaba con la muerte del sujeto. Al hacerlo, emitían unos de sofocación, casi como si sus pulmones estuvieran a punto de explotar. Era un momento increíble. Me preguntaba qué sonidos harían los humanos, pero cada vez que lo comentaba con alguien, me decían que estaba enfermo y que buscase ayuda. Aún así, no me rendí. Un día, estando con mi padre en el trabajo, me quedé solo y aproveché para llenar una jeringa con un tipo de virus muy letal. Esa misma noche, cuando todos dormían, me vestí con una chaqueta negra y jeans azules y bajé al sótano. Llevaba mi bate de béisbol y casualmente encontré un frasco con clavos usados y oxidados. Clavé alguno de ellos y así creé un arma simple pero mortal. En otro de los armarios encontré una vieja máscara antigás y unas gafas de soldador con los lentes azules. Una vez equipado, bajé hasta el barrio más oscuro de la ciudad. Escogí una vivienda al azar, una casa vieja y destartalada, y me escabullí dentro. No me costó mucho acabar con la vida de todos los que vivían allí, gracias a mi bate mejorado. Pero reservé a la última persona, un hombre de unos 50 años. Lo inmovilicé y le inyecté el virus que había robado. Esperé hasta que se propagase por todo su cuerpo. El hombre apenas se quejaba, estaba aterrado. Al cabo de un rato empezó a gemir en voz alta, unos gemidos que parecían chillidos animales, y de repente se desplomó en el suelo. Estaba muerto y yo no pude evitar sonreír por haber vivido por fin ese momento. Al volver a casa, mi padre me estaba esperando despierto. Decidí contarle la verdad sobre lo que había hecho, esperando que como científico compartiese mi afán por la experimentación. Pero en vez de eso, se horrorizó y quiso llamar a la policía. Me miraba con la misma expresión de asco que mis compañeros de escuela. Cuando agarró el teléfono, aproveché un descuido para aplastarle la cabeza con mi bate. Salí de allí corriendo y me fui al laboratorio de investigación, donde me colé gracias a la acreditación que le había robado a mi padre. Agarré una bolsa y empecé a llenarla con jeringas y muestras de virus de todo tipo. Había decidido escaparme, pero antes me di otra vuelta por aquel sucio barrio. Mis nuevas adquisiciones. Después de aquello necesitaba un refugio, así que me adentré en el bosque. Al cabo de un rato caminando, me topé con alguien. Intenté divisarlo en la oscuridad y vi a un chico que llevaba gafas con lentes naranjas y un bozal en la boca. Vestía una sudadera gris con una capucha azul oscuro y llevaba consigo dos hachas. No sabía si me había visto, así que me escondí tras un árbol. Pero al volver la vista, ya no estaba. Miré en otra dirección y de repente lo vi, cara a cara a escasos metros de mí. No parecía que quisiese atacarme, así que fui a su encuentro. Y aterrorizado le pregunté, ¿quién era? Me llamo Cody. Quise decirle mi nombre, Cody, pero en vez de eso me salió otro distinto, X-Virus. Encantado de conocerte, X-Virus. Ahora, X-Virus. Echó a caminar y lo seguí, sin imaginarme que por fin había encontrado a un gran amigo, mi hermano de casa. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.